Hola a todos, bienvenidos a la segunda emisión de La Sexta Pregunta, este ciclo de entrevistas que hemos inaugurado en La Sexta. Mi nombre es Elías Moreira Liendro y me acompaña el también periodista de La Sexta, Gonzalo Núñez. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola Elías. Hola Elías, ¿cómo andás? Bien. Hoy dialogaremos con la médica Andrea Pizzarello, que aquí nos acompaña. Ella es directora del Centro de Salud Guillermo Brodsky de El Solar, del Centro de Salud Nueva Esperanza de Santa Elena y colaboradora también del Hospital de la Ciudad. ¿Cómo le va, doctora? Hola, ¿cómo les va? Bien, yo acá, un rato en casa. Muy bien, descansando un poco. Un rato. La primera pregunta que le queremos hacer tiene que ver con la situación general epidemiológica de Santa Elena, si se quiere. Hoy conocimos a través del Ministerio de Salud de la provincia que Santa Elena es la única localidad del departamento La Paz que está considerada como en situación de contagio por conglomerado. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica que Santa Elena sea esa única ciudad? Santa Elena cuenta actualmente con unos 80 casos más o menos confirmados desde que arrancó la pandemia, unos 30 y pico que permanecen activos. ¿Cómo se está trabajando, doctora, ahí en la primera línea? Bueno, mirá, desde mi punto de línea o de trabajo, yo estoy colaborando con el hospital. Lo poco que sé es porque voy y charlo un rato con el personal de enfermería y de epidemiología. He estado atendiendo algunos casos ahí en el consultorio de respiratorio. Y bueno, acá se está trabajando con un encargado de los casos de COVID, que es el doctor Kess, que está, digamos, apuntalado o seguido por el doctor Damiani. Y en un principio estaba el doctor Leiva, el cual ahora, bueno, se está en recuperación porque se había contagiado. Y bueno, se está haciendo consultorios en el hospital de respiratorio, en la parte de respiratorio de lunes a viernes. Hay horarios a la mañana y hay algunos horarios a la tarde. Se está haciendo todo lo posible y humanamente para atender a todas las personas que están empezando a tener síntomas que son generalmente respiratorios por casos de COVID, y bueno, se está aislando por ahora no, se está aislando desde hace varias semanas por medio de WhatsApp, porque la infraestructura, digamos, no da Santa Elena como para ir a visitar a todas las personas a su domicilio. Entonces se los está citando por medio telefónico a algunas personas, o a la mayoría, para que concurran al consultorio y sean examinados y evaluados, y de esa manera poder ver cómo está su estado de salud, porque dentro del consultorio se les hace el control con una placa radiográfica, se los examina, se les controlan los signos vitales, y bueno, depende de su estado de salud y también si tienen alguna enfermedad concomitante como hipertensión, diabetes, o enfermedades crónicas respiratorias como el asma, o son personas con enfisema. Bueno, a eso se los sigue un poco más de cerca, porque son los que podrían llegar a tener complicaciones. También creo que tiene que ver mucho la parte anímica de cada persona, de su sistema inmunológico también. Bueno, el tema de haber asistido a ciertos pacientes con COVID o sospechosos de COVID, a esas personas se los examina, se los evalúa y se los manda a la casa la mayoría, y ellos tienen que estar en contacto todos los días o casi todos los días, mandando un mensaje para ver cuál es su estado.
y si en algún momento ellos se llegan a descompensar, tienen que llamar a ese número de teléfono que siempre salen las propagandas y avisar, y entonces concurren a la guardia. El personal de enfermería ya en ese momento tendría que tener conocimiento, entonces se los atiende por el consultorio de respiratorio, y si es necesario se lo interna. Después lo sigue el doctor Kess, que es el responsable, digamos, de la parte de COVID, del seguimiento de los pacientes internados, y bueno, y también los que están ambulatorios. Yo solamente colaboro, voy a unos días, y bueno. Lo otro también es que el tema de los hisopados, que se están realizando acá en Santa Elena, se hace con criterios, como también aparecen, se ven los criterios que dicta desde el Ministerio de Salud, mandan, y depende de los criterios que haya, le dice al paciente que tiene que concurrir tal día o tal hora, a tal hora, para hacerle el hisopado. En este momento se están hisopando a las personas que han tenido contacto estrecho con casos positivos, con casos sospechosos también, y con sintomatología respiratoria, y en algunos casos también suelen aparecer pacientes con diarrea, y bueno, y también pacientes que han venido de zona de riesgo. En este momento, en Santa Elena, nos ha pasado que ha venido de la provincia de Buenos Aires, ha estado el fin de semana acá. Hay algunos que se han quedado en Santa Elena y hay otros que se han vuelto a su lugar de trabajo y han sido testeados allá en su lugar de trabajo y han dado positivo. Y esos casos se los toma como contacto estrecho con los que se han quedado acá en Santa Elena. Entonces se los está aislando. Se nos ha complicado mucho la situación, porque la verdad que no sé si es, por un lado, la inconsciencia de la gente, la falta de respeto, de responsabilidad por parte de la gente, porque yo soy médico y estoy todos los días en mi consultorio, estoy en los centros de salud, voy, vengo, el teléfono mío está casi las 24 horas sonando, trato de asistir lo más que puedo, pero yo también tengo una vida y creo que todos tenemos en salud una vida y bueno, familia, ¿no? Que aparte de tener que cuidarnos nosotros mismos, tenemos que cuidar a los nuestros y al resto. Doctora, mi pregunta va, hoy mencionaba algunos, la falta de recursos, incluso humanos, para poder abarcar a toda la población, y en ese sentido, durante la pandemia, ¿cómo los ha afectado en términos de contagios a los agentes sanitarios y también a las fuerzas de policía, si eso también influye en cómo puedan dar solución o atención de salud a la gente que puede estar contagiada? ¿Cómo ha sido dentro del hospital, digamos, los contagios? Bueno, los contagios dentro del hospital han sido seguramente alguna persona que se lo contrajo, no sabemos si de afuera, que creo que sí, que ha sido de afuera, o del mismo, desde la misma institución adentro. Pero por ahí es medio extraño por el tema de que se están tomando todas las medidas, todos los recaudos, pero posiblemente no son totalmente todos los recaudos necesarios, porque por ahí también sucede que se toman todos los recaudos, igual uno se puede llegar a contagiar. En algún momento también se ha asistido a gente que no ha tenido síntomas y bueno,
se contagia uno y empieza a tener síntomas, y ahí uno se da cuenta que esa otra persona ha dado, es un portador sano, digamos, un asintomático. Dentro del hospital se han contagiado 10 enfermeros, los cuales varios de ellos la han pasado bastante mal, se están recuperando. En el centro de salud Nueva Esperanza hubo dos casos que se están recuperando. Uno de ellos ha sido el del centro de salud Nueva Esperanza. Su contacto ha sido el viaje a la ciudad de Paraná. Todavía esta persona no puede entender, ni nosotros podemos entender cómo pudo haber sido, porque ellos fueron con todos los recaudos habido y por haber, y bueno, le pasó a ellos, ¿no? Fueron únicamente a un lugar a ser asistidos por un médico y volvieron, y bueno, pasó eso. Después se toman todos los recaudos, lo más que se puedan, pero bueno, no, por ahí no alcanza, y también creo que tiene que ver también la gente que no toma conciencia, que tienen que estar con distanciamiento social, cuidarse, lavarse las manos, todas las medidas que se vive repitiendo todos los días y cada rato en todos los medios. Estuvieron en el hospital un poco complicado con el tema de los suplentes, de enfermería, pero bueno, eso fueron ya cuestiones administrativas que lo tienen que solucionar desde el Ministerio de Salud y desde la dirección del hospital. Así que bueno, ahí están, se están incorporando de a poquito los enfermeros titulares, y bueno, y yo estoy colaborando nada más. Bien. Dígame, doctora, hemos hecho una especie de paneo o de relevamiento, a ver de qué es lo que circula, cuál es la preocupación de la gente, sobre todo en los comentarios de La Sexta o a partir también de las redes sociales. Y hemos visto que algunas de las versiones que circulan, o de los rumores, tienen que ver sobre todo con que en Santa Elena hay más casos de los que efectivamente están registrados, porque hay pacientes que quizás no acuden, no llaman al teléfono de salud que deben llamar, que también, e incluso hay pacientes que quizás ocultan estos síntomas por miedo a ser señalados, o por lo que se pueda llegar a decir en las mismas redes sociales de ellos. Por otro lado, hemos visto también que se dice que hay pacientes que, si bien han dado negativo, puede que hayan sido positivos y que quizás hayan llegado tarde a hacerse el hisopado, que al dar negativo se relajaron de alguna manera, y eso puede haber provocado que se contagiaran familiares y que el contagio siguiera la cadena sin cortarse. Y también ahora últimamente con un hecho muy notorio a nivel provincial, porque estuvo en todos los medios, que fue un poco la indignación de la gente a raíz de que había un paciente con COVID positivo, que este paciente lo sabía, que se accidentó en moto, y la pregunta era, bueno, ¿qué hacía en la calle un paciente COVID positivo convocado por salud para que fuera al hospital? Todas estas opiniones son las que circulan. ¿Qué opinión le merecen estas situaciones, o qué querría decir al respecto? Bueno, yo creo que primero de todo tenemos que dejar de discriminar. Lo primero de todo, discriminar. La discriminación es lo más duro y lo más feo que tiene la sociedad, y no es únicamente la sociedad de Santa Elena, es la sociedad en general, hasta mundial por ahí, que tenemos que aprender a ser un poco más empáticos y decir, bueno, pongámonos en el lugar del otro y veamos, a ver qué es lo que pasa, porque es feo ser discriminado, es muy feo. Lo he vivido, no sé si en carnes propias, pero yo siempre digo que soy muy empática, me pongo en el lugar del otro, y sé lo que puede llegar a sentir el otro, y es feo que te estén discriminando porque sos, ya sea un paciente COVID, ya seas un paciente HIV también,
o un paciente con enfermedad infectocontagiosa de transmisión sexual, que hay, pero bueno, yo creo que tenemos que ser un poquito más, dejar un poco el tema del egoísmo y de la discriminación y ser un poco más, digamos, cuidadoso con lo que uno dice y hace. Y también lo que dice uno tiene que ir con lo que hace al mismo tiempo. Con respecto a las opiniones de la gente, bueno, viste que todos tenemos distintos puntos de vista, pero está bien, pero no tenemos que ser tan agresivos también. Con respecto a los casos de COVID que se han dado, que han sido asintomáticos, que no han sabido que tenían el virus, se hicieron una prueba, y, porque hay distintas pruebas. Tenés la prueba del antígeno, el PCR, y tenés la prueba del anticuerpo. Si uno empieza con síntomas, hay que esperar 72 horas aproximadamente y tomar la muestra para que tengamos el antígeno y el PCR positivo. Pero siempre tiene que ver con el comienzo de los síntomas. Y la toma de muestra siempre se da después de las 72 horas, porque a las 72 horas es cuando mayor nivel de virus tiene el organismo. 72, un poquito más, un día más, 2 días más se puede dar. No hay que pasarse del 10º día de tomar la muestra, porque por ejemplo, uno empieza con los síntomas el día 1, vamos a ponerle el 1 de octubre, empieza con síntomas y sabe que estuvo en contacto con un caso positivo o vino de una zona de riesgo. Desde ese día 1 hay que esperar 72 horas, serían 3 días. A partir del 3er día uno tiene niveles altos de virus, entonces ahí se puede hacer el hisopado, que es el más, el que te va a dar fehacientemente si estuviste o no, o si tenés o no el COVID. Después, si pasan los días, el virus está científicamente comprobado que dura en el organismo entre 8 y 10 días. Más de 10 días dentro del organismo ya no existe el virus, ya no está latente. Entonces, pasando los 10 días ya no lo vas a detectar. Es no detectable en el organismo, pasando los 10 días. Lo que pasa por ahí que puede dar que se haya tomado la muestra antes de tiempo o después de tiempo, entonces te da el hisopado negativo. ¿Qué se hace? Hay que esperar 14 días y se puede tomar la muestra y hacer el anticuerpo. El anticuerpo significa las defensas, lo que uno hizo de defensas ante el virus que atacó el organismo. Uno se hace el anticuerpo y si te da, tenés la IgM y la IgG. La IgG es la que dice que vos tuviste el virus. Y si te da positivo, significa que vos ya cursaste la enfermedad. Eso pasa en la mayoría de las enfermedades que te producen anticuerpos. Como por ejemplo, por decirte, a ver, el sarampión o la varicela. Vos te haces la prueba y seguramente después de haber cursado la varicela, te haces la prueba del IgG y te va a dar positivo. O sea, vos ya tenés anticuerpos de varicela, no te vas a volver a contagiar. El tema es que nos queda pendiente, todavía está en estudio, porque dicen que se puede volver a uno a recontagiar de coronavirus. Entonces, por eso tenemos que seguir cuidándonos, protegiéndonos con el tapabocas o barbijo, lavándonos las manos. La higiene siempre es fundamental en todas las enfermedades. En todas las enfermedades es fundamental. Así que, bueno, y con respecto a esto de la toma de muestras, bueno, esos serían los criterios para poder decidir si es necesario el hisopado o después hacer el anticuerpo.
Hay una prueba que se está haciendo ahora en la parte privada, acá en los laboratorios privados, en los 3 laboratorios privados se está haciendo la prueba del test rápido, que es de antígeno, que se supone que en media hora, en media hora te da si tenés o no coronavirus. Obviamente que es la parte privada, todavía en la parte pública no se está haciendo, no sé cuáles serían las cuestiones, me parece que ya dependería del Ministerio de Salud y ver qué es lo que pasa. Doctora, cuéntenos la experiencia del solar. El 21 de agosto nos enteramos a través del reporte del Ministerio de Salud de una familia que había contraído coronavirus de Colonia Bertozzi, que está ahí nomás, de solar, y después se habló de un integrante que participó de una fiesta clandestina y, bueno, se generó un brote. En un momento se pensaba que el solar iba a tener mucho más, llegó a 18 y el 18 de septiembre, si no me equivoco, el centro de salud bueno, emitió un comunicado diciendo ya no hay más coronavirus en el pueblo. ¿Cómo se trabajó para lograr eso? ¿Cómo fue la experiencia en el Solar Bertozzi ahí? Bueno, mira, te explico. Nosotros en el Solar, en el Centro de Salud Guillermo Brodsky, tenemos, yo soy la directora, tenemos una enfermera que es Lucía Ecker, y tenemos 3 agentes sanitarios. Y una de ellas que recorre la zona del Solar y Bertozzi, es la que se está moviendo, gracias a Dios y a Lucy también, se está moviendo en la zona y estamos viendo si aparece algún caso, si no. Resulta, con respecto al solar, resulta que había sido que esta familia había viajado a la ciudad de Paraná por razones particulares, nosotros sin saber que ellos habían viajado en varias oportunidades a Paraná, se ve que se fueron al Hospital San Martín, le tomaron la muestra y se suponía que ellos tenían que volver y quedarse en sus casas. Esta gente no dijo nada, no avisó al centro de salud, ni tampoco desde que fue seguramente un error sin mala intención, de no avisarnos desde epidemiología que estas 3 personas pertenecían a la zona de Bertozzi y que tenían que quedar aisladas por ser sospechosas hasta que tengan el resultado. En ese momento se demoraban 48 horas nada más los resultados. La cosa que salió el informe epidemiológico, nosotros no teníamos ningún conocimiento. Nosotros tenemos también un coordinador departamental de centros de salud, que es el doctor Leonardo Fonseca, el cual él vive en Paraná, vive en La Paz, y está formando el equipo de COES de La Paz, junto con el doctor Federico Cejas y el doctor Engelman, Darío Engelman. Bueno, ellos fueron los que me comunicaron a mí ese mismo día que salió el informe de que iban a ir al Solar a ver los 3 casos estos positivos y a ver los contactos. Y ahí nos enteramos también que había habido una fiesta clandestina, la cual habían participado más de 20 personas, y cuando llegaron los 3 médicos, el doctor Engelman, Fonseca y Cejas, se fue hasta el domicilio de esta familia, se le pidió todos los datos, se le tomó muestra a uno de los familiares que no habían sido hisopados, y se le pidió la lista de las personas que habían concurrido a esta fiesta clandestina. Entonces, había 5 personas de los cuales tenían síntomas respiratorios, algunos habían perdido el gusto y el olfato, otros estaban con mucho dolor de cuerpo, decaimiento, síndromes gripal se llama. Entonces a esas 5 personas se les tomó la muestra, ya habían pasado más de 48 horas de haber comenzado los síntomas, porque ellos habían estado en una fiesta, no sé si un sábado o un domingo, porque era un fin de semana largo me parece. Entonces ya habían pasado las 72 horas, entonces se le pudo tomar la muestra enseguida.
se los hisopó, a las 48 horas los 5 casos dieron positivos. Para esto ya habíamos armado la red junto con el agente sanitario, la comuna del Solar, el aislamiento de todas las personas de contacto estrecho y de contacto también aislamos en ese momento, así que por eso se mantuvo bien cerrada y controlada cada persona que tuvo síntomas. En una familia, la primera persona que había tenido síntomas había dado positivo, se la controló a toda la familia, y a los 3-4 días cayeron 2 familiares más con síntomas. Te estoy contando así uno de los tantos casos. A esas personas que aparecieron después de 4 o 5 días, los síntomas, fueron el doctor Cejas con el doctor Fonseca y el doctor Engelman les tomaron la muestra, se los hisopó, y también habían dado positivo. Entonces ahí se siguió aislando, o sea, se mantuvo aislada a esa familia hasta cumplir los 10 días de la sintomatología y del hisopado. Ahora el nuevo protocolo dice que a partir del día que se hace el hisopado, se cuentan 10 días de aislamiento. Eso es el nuevo protocolo. Porque, como yo te decía, el virus vive dentro del organismo 10 días, más de eso no. Así que siempre se aísla preventivamente y terminan cumpliendo igual 14 días de aislamiento. Todos, de una forma u otra, siguen cumpliendo 14 días de aislamiento. Como nosotros mantuvimos controlada a la familia, se la llamaba por teléfono, por ahí era que se le pedía que manden un mensaje si se sentían mal, que manden un mensaje o me llamen a mí o llamen a la enfermera o al agente sanitario. Entonces sabíamos cómo estaba cada uno sin ir a estar en contacto con estas personas directamente. Cuando creíamos necesario, íbamos hasta el domicilio y veíamos a ver cuáles eran los síntomas y la realidad del estado de la persona. Entonces logramos de que cada uno quede en su casa y se corte la transmisión. Estos días hemos tenido 2 familias aisladas por venir de zonas de transmisión comunitaria, allá en Bertozzi y en Providencia. Gracias a Dios estas 2 familias, la verdad que se portan re bien, no han tenido síntomas, nada, así que posiblemente una de las familias entre mañana y pasado ya está liberada, la otra estaría liberada la semana que viene, lunes o martes. Doctora, paso y bueno, a una y así pregunta fue que cortamos. Claro. Paso a una pregunta un poco más política que tiene que ver con, bueno, durante la pandemia vimos varias manifestaciones que durante los meses fue acumulando un poco más de consigna, pero algunas personas se manifestaron en contra de la cuarentena, del aislamiento, manifestándose que incluso que no existe tal pandemia o el coronavirus. ¿Qué pasa por la cabeza de usted cuando escucha esas declaraciones en los medios o en las marchas? ¿Qué opinión tiene al respecto? Y por último, bueno, ¿cómo ve la gestión de la política en la pandemia, tanto del gobierno nacional como provincial? Es complicado, es complicado. Yo pienso de que no hay que ser egoísta, vuelvo a repetir, no hay que ser egoísta, no hay que discriminar, pero respetemos al otro, cuidemos al otro y cuidémonos a nosotros mismos. Esto de manifestar contra el barbijo, no estoy de acuerdo. En realidad yo no estoy de acuerdo. Tenemos que mantener el distanciamiento y usar el barbijo cuando hay lugares que son cerrados y son más de 10 personas. Respetemos, ¿no? O sea, hay que respetar al otro. Está bien, nosotros tenemos respeto del tema de que tenemos que tener, porque hay gente que me ha planteado, dice, pero tenemos que inmunizarnos. Sí, no, tenemos que inmunizarnos. Tiene que circular un poco el virus en la sociedad, pero
mantener el distanciamiento, entonces uno se puede llegar a inmunizar, pero con ciertos recaudos. Es muy difícil, todos tenemos pensamientos diferentes. Yo al barbijo lo uso cuando sé que estoy en un lugar público, donde no sé quién es la otra persona, ni conozco a la otra persona, y son lugares cerrados. Uso el barbijo dentro de mi consultorio porque no sé quién entra, conozco a la persona, pero no sé con quién estuvo la otra persona, y si estuvo en contacto con alguien positivo. Me respeto yo y respeto al otro. También veo que hay gente que tiene mucho miedo, pero me parece que no hay que tenerle miedo, sí respeto. Yo tengo un grupo de amigos, tengo varios amigos, tengo distintos grupos de amigos, pero tengo un grupo de amigos particular en el cual está también mi mamá dentro de ese grupo, y del cual de ese grupo tengo varios de ellos que han cursado COVID y ya están en recuperación. Y miren, chicos, los he cuidado tanto, hasta a una de ellas, porque es una amiga, la reté, porque le digo, inconsciente, está mi mamá, anda, cuídate, encerrate si vos sabés que estás estuviste en contacto con un sospechoso. No la reté queriendo, pero sí protegiéndola a ella y protegiéndome a mí y a mi mamá. O sea, no lo hice de mala, simplemente trato de cuidar lo más que puedo. Políticamente, está muy dura la situación económica, entiendo la situación económica, pero yo creo que esta pandemia mostró o demostró que la salud pública está devastada, que nunca nadie le dio ni 5 de bolilla. Nuestros sueldos, la verdad que no tengo palabras, porque creo que únicamente los que tenemos vocación de servicio y los que tenemos vocación y tenemos corazón, estamos con el teléfono las 24 horas del día. Los que estamos en salud pública estamos las 24 horas, pero por un sueldo, o sea, que realmente da vergüenza, me da vergüenza decir cuánto uno gana y todo lo que uno trabaja y va y viene, y que no lo valore. Ojalá que el gobierno se acuerde de nosotros y nos dé un sueldo como corresponde, y valoren todo el trabajo que nosotros hacemos, y muchas veces, como lo estoy haciendo yo, voy de onda a dar una mano, que por ahí digo, soy una tarada, pero siempre fui así, solidaria. Quiero también que me respeten, que respeten al otro. Quiero que mis compañeros de trabajo tengan sus cosas para poder trabajar bien, tranquilos, sus protecciones. Hay cosas que faltan, hay mano de obra, hay falta de médicos, hay falta de enfermeros. Médicos acá en Santa Elena faltan. Hay profesionales que tienen miedo, hay gente que tiene ganas de venir a trabajar, pero si no nos ayudan y nos tratan como nos tienen que tratar y nos cuidan, lamentablemente vamos a perder más profesionales, vamos a ser cada vez menos. Así que bueno, ojalá y salud esté mejoren los sueldos, mejoren el equipamiento, el recurso humano, mejore todo, porque necesitamos. Esta pandemia demostró que estamos mal, salud pública está mal. La salud en general, porque la parte privada también es un costo muy alto lo que se está pagando. Tengo amigos en Córdoba, mis compañeros de la facultad, que han perdido compañeros de trabajo, y la verdad que duele mucho.
Tengo amigas que son médicas y amigos también médicos que han estado aislados. Algunos lo han pasado muy bien, otros muy mal, pero por ahí el saber de que tu compañera perdió un colega es bastante duro. Los chicos acá de enfermería de Santa Elena han perdido un compañero de cuando eran estudiantes de enfermería y realmente están bastante golpeados y no quieren que a ninguno de acá y a ninguno más les toque. Veía también, escuché los otros días que es cierto, antes era noticia cuando caía un avión y morían 200 personas, ahora están muriendo más de 200 personas por día. ¿Y qué pasa? Nadie dice nada, pero estamos perdiendo personas, de 200 personas, más de 200 por día, es mucho. Y antes era una noticia, un avión que cayó con 200 personas muertas. Claro. Eso lo escuché y me quedó, viste, como sonando, Una foto de la época que estamos viviendo. Doctora, lamentablemente se nos termina el tiempo. Yo le voy a pedir ahora con la última de nuestras intervenciones, la que llamamos la sexta pregunta, que usted mire a los ojos a los santaelenenses, piense que usted está entrando ahora con esta entrevista en la casa de los santaelenenses y les dé un mensaje. ¿Qué le gustaría que la gente la escuchara decir? ¿Qué hay que decirle al santaelenense hoy? Hoy al santaelenense hay que decirle que, por favor, se cuiden, que se queden en sus casas, que no cuesta nada quedarse en sus casas, que compartan con su familia, que mantengan el distanciamiento, la higiene es fundamental, y no hay que discriminar, simplemente hay que tomar las medidas y los recaudos, porque hoy en día no ves si el que está enfrente tuyo tiene o no COVID, pero mantener el distanciamiento no te va a pasar nada. Avisá, llama el número de teléfono del hospital, está, por ahí pueden demorar porque son 2 personas nada más las que atienden el teléfono, pero te van a dar una respuesta, en algún momento del día te la van a dar. Llamá, avisá, nadie del hospital te va a decir nada que sea para perjudicar la salud, sino para mejorar. Creo que somos un equipo que se está armando y estamos tratando de dar una respuesta a todo. Tener paciencia, si es muy urgente concurrir al hospital, con cuidado, con todas las medidas, no te va a pasar nada si concurrís al hospital y decís, puedo ser sospechoso. Pero con todos los cuidados. Y no hay que discriminar, hay que tener un poco de empatía también. Así que bueno, espero que la gente se esté comunicando mucho, que se comuniquen con el teléfono del hospital y que concurran si tienen dudas, y estamos todos a disposición desde salud. Y bueno, nada. Doctora Andrea Pizzarello, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Gracias, y estoy a disposición también de ustedes cuando quieran. Acá estoy.